Lamento interrumpir la transmisión, pero tengo noticias muy importantes acerca del candidato a la presidencia municipal de la ciudad de Matamoros, Eric Quintanilla. Se lo puedes ir diciendo que voy por él, que sepa que soy la muerte. Y que le voy a hacer cada cosa que le hicieron a Nicolás. No te me acomodes en esa silla. Ese trono es mío. Vos no sos digno ni siquiera de mirarlo. Los aceros Quintanilla fueron capaces de enviarme este video de mi mujer con su amante. ¿Cómo podemos confiar en un candidato así que se rodea de estos monstruos? Yo no tuve nada que ver con Domingo. Domingo me violó, papá. Te lo juro que no sucedió eso. Cálmate, que yo confío en ti. Andrea. La migra se ganó un final que ni en sus peores pesadillas lo ha vivido. Ya es hora de que comience a vengar tu muerte. Papá. Yo voy a encontrar a ese hijo de... y nunca más vas a lastimar a Andrea. Por favor, Marcelo, necesito verla, te lo suplico. Mira, ahorita no es posible que la veas. Yo te prometo que la voy a cuidar. Pero no puedes verla, Jimena. Mario Casas nos está rastreando. Y es muy probable que esté monitoreando esta llamada. Marcelo, si algo le pasa a mi hija, es tu culpa, ¿oíste? Es tu culpa. Si no te hubieras llevado, nada de esto estaría pasando. Mira, Jimena, te juro que es lo último que hubiera querido para mi hija. Por favor, perdóname. Jimena te está culpando por lo de Andrea. Pues precisamente por eso. Por eso esta misma noche los vamos a cruzar para el Gabacho, mijo, para que ya no estén aquí peligrando en México. Confía en nosotros, Marcelo. Lo mejor es que crucen esta misma noche. ¿Estás de acuerdo? Te tengo una misión para ti, Pepita. Y más vale que no me hagas encanijar, porque traigo ganas de bautizar a alguien con fuego. Necesito hacerle creer al argentino que le pagamos la feria del cruce de la Moli. ¿Hay manera de que hagamos eso? Podemos depositar un cheque sin fondos. Esperar a que el banco procese el pago y verifique que no hay disponibilidad. Así podemos ganar un poco de tiempo. ¿Cuánto? 1, 2 días máximo. La otra sería hackear la cuenta, pero para eso necesitamos un equipo especial. Haz el cheque, deposítalo y le avisas a Maradona, ¿eh? Que crea que todo está bien. Mientras se da cuenta, yo veo cómo consigo el dinero. Desde hace rato que me huele esa rata, Pepita, ¿eh? Mucho cuidado con irle con el chisme al argentino de lo que estamos haciendo. Si me entero que le pasa información, nos cenamos los sesos de Carmencita picados con cebolla. ¿Estamos? Estamos. ¿Todavía tienes tu vestidito ese, Pepita? Gonorrea. ¿Cómo te dejaste quitar mi mercancía? No. Vamos hablando claro, Colombicho. ¿Eh? Al que se la quitaron fue este ¿eh? Que ya le tocó su castigo y le seguirá tocando hasta que a mí se me dé la reverenda gana. ¿Y cuál es el castigo? ¿Vestirlo de mesonera? ¿Qué chico? Ah, te vale más lo que a mí yo haga con mi gente, colombiano. El otro punto es de que si nos cagó la merca, fue porque la polimigra se está vengando del que yo le hice a su hijo. ¿Y eso justifica que no tenés entrada al norte ahora? No, eso justifica que cuando la agarre, la voy a hacer pagar por esta y por todas las que me debe. La tortura se va a terminar hasta acabando con su ascendencia y su descendencia y con sus mascotas y con todo el que le haya dado la mano y que haya estado a su lado. Bueno, ¿qué sigue ahora, Amaro? Sigue el business. La frontera es muy grande, pero Amaro Rodríguez es más. ¿Y qué vas a hacer con Mario Casas? Porque hasta donde tengo entendido también le decomisaron la mercancía, ¿o no? Se quedaron con todo. Le voy a pagar. Y a ti también. ¿Eh? Yo nunca me quedo con deudas. ¿Ah, sí? ¿Y de dónde flores? ¿Ah? ¿Tenés plata o qué? O sea, ¿hay algo que me querés contar nuevo? Yo no puedo creer que haya pasado un mes y que Nicolás no mejore en nada. Algo tiene que estar pasando. El psiquiatra dijo que tenemos que tener paciencia.
paciencia, de verdad. Ay, por favor, si aquí no lo pueden ayudar, nos lo llevamos a donde sí puedan. Y punto, vamos. A ver, no, a ver, Indira, cálmate, por favor. No podemos tomar una decisión así. ¿Tú no te das cuenta que mientras más días pasa nuestro hijo aquí en este lugar, empeora su salud? Y lo siento, Jorge, yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Escúchame. De esta forma puede empeorar la condición de Nicolás. Te prometo que nos vamos a llevar, vamos a platicarlo con el doctor, nada más que nos den la alta médica. No, yo no voy a esperar el alta de nadie. Yo me lo voy a llevar, contigo o sin ti. Así que permiso. A ver, Indira, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pasa que su ineptitud está haciendo que mi hijo retroceda. Y me lo voy a llevar a un sitio que sí esté en capacidad de ayudarlo. Permiso, ya. No, suéltame. Suéltame. Yo no tengo que pedirle permiso a nadie. Eres mi hijo. Indira, por favor, ya no hagamos un espectáculo. A ver, ¿quién me va a sacar de aquí? Ya. ¿De dónde me van a sacar? ¿Quién? Te voy a dar esa plata, Amaro. Te la voy a dar como un adelanto, pero ojo que no es un regalo, ¿no? Para que le pagues al argentino por el mal cruce. ¿Y ahora? ¿De dónde saliste tan caritativo? Vamos a tirar un negocio bueno por este error. Hasta el mejor cazador se le va la liebre. Eso sí, al Teca no le pasaba, ¿no? Bueno, pero ya, relajémonos. Mientras mi mercancía siga pasando con la de Mario Casas, yo voy bien. Porque el malparido me está pagando los gastos. Estoy frescos. Business es business. Así lo hacemos, ¿eh? Total, y el argentino anda muy ocupado con sus asuntos. ¿Te enterates? Hoy lanzó un video por cadena nacional. Me contaron que es que los Cero Quintanilla le secuestraron a su chamaca. Es muy raro ese Mario Casas, ¿eh? A mí no me dijo ni más de ese asunto. Pero si ves, Amaro, lo mejor es lo que no se dice. Un consejo, así no me lo hayas pedido. Pues no deberías decirle nada a Mario Casas sobre la caca esta. O sí, decirle, pero decirle por partes. Decirle que nos decomisaron la mercancía, pero que la de él se la alcanzaste a recuperar y que se la vas a devolver. La mejor mentira es la que nace a partir de una verdad. Después de que ustedes crucen por tierra, los vamos a llevar al aeropuerto de Mid Valley. De ahí se van a ir hasta el aeropuerto internacional de Laredo para que lleguen hasta Croacia. Eso sí, mijo, tienen que evitar el aeropuerto de Bronzeville porque ahí está Ayala y me dijo el gringo que nos tiene los ojos puestos. Vamos. Está bueno, 80. Mira, yo sé el riesgo que todo esto supone para ustedes, pero no puedo tener a Andrea ni un minuto más en esta casa. Y no solamente por ella, por la familia. Muchas gracias, 80. No, mijo, eso vale madre. El punto es que aquí Andrea esté bien y ya no esté sufriendo más. ¿Ya quedó todo listo, amor? Listo. Son los uniformes que utilizamos para rescatar a Nicolás. Tickets, pasaportes. No puedo creerlo. Toda mi vida protegiendo, viviendo con mis hijas para terminarles dando una identidad falsa. A ver, Dóriga, el nombre vale madre y eso es lo de menos. El punto es que Mario Casas no vuelva a atacar y no vuelva a dar otro golpe a tu familia. Así es. En Croacia nadie nos va a encontrar. Y tú sabes, Marcelo, que lo mejor es que no se comuniquen con nadie. Pues sí, Daniel. Yo toda la vida he sido un tipo solitario, un fantasma. Ahora me va a tocar hacer desaparecer a los tres. Yo ya me quiero salir de aquí. Ya me quiero salir de aquí. Aquí me tienen presa, me tienen presa. Tranquilízate. Tu papá te dijo que va a encontrar a Mario. Tienes que confiar en él. Tranquila, por favor. ¿Qué es lo que van a hacer, ¿Lo van a matar? ¿Es eso? ¿Es eso, verdad? Chayo, ¿qué está pasando? Andrea está muy mal. Ayúdame, por favor, ayúdame. Hey, Yo no quiero tener este hijo. Yo no quiero tener ese hijo. ¡Andrea! ¡Me quiero! ¿Qué está pasando, Andrea? Estoy volviendo loca. Oye, Vicenta, ya te va a cruzar ya la frontera. Tranquila. Esta pesadilla va a terminar, ¿ok? Está mal. Se está volviendo loca. Se le están yendo los ojos. Ahorita Andrea no es Andrea, Salvador. Chayo, aguántame. Ven, vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos aquí, tranquila. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien, muñeca. Quítale la chamarra. ¿Qué es eso? Es un calmante de dolores para los diabéticos. Y no le hace daño al bebé. Espérate. Pues le tengo que poner una dosis fuerte para tranquilizarla, Chayo. ¿Qué bebé? El bebé que tienes en tu panza y que van a ser feliz y que vas a amar profundamente y va a crecer contigo en Nueva York. Va a ser precioso como tú. Sigue. Ese bebé va a ser como un bebé. ¡Andrea, las escaleras! Los especialistas insisten en que es un duro revés para la campaña del candidato que hasta hoy aventajaba a su contrincante más cercano con 10 puntos arriba.
Míralos nomás. Míralos. Haciendo leña del árbol caído los perros estos. Si quieres, puedo organizar una rueda de prensa para decirles a todos que son rumores, gallo. Lo primero es agarrar a Mario. Ya después sabremos qué decir y qué hacer. Pues para eso estamos aquí, Bebote. El jefe de la PG me dijo que Daniel ya tenía información sobre el argentino. Diga. A ver, Mendoza, denos buenas noticias, por favor. Sí, confirmamos que la señal del video provino de Los Pinos. O sea que el copetón tuvo que ver en todo esto. Así es. Nuestros técnicos encontraron una similitud en el software utilizado para la transmisión y otro al que le hemos estado dando seguimiento por un caso de espionaje a activistas y periodistas por parte del gobierno. O sea, tú me estás diciendo que el gobierno nos está dando a tole con el dedo. Sí. Ellos primero lanzan la información y luego se hacen los héroes cuando agarran a los hackers. No, es que yo siempre supe que Heriberto Roca tenía que ver en esto. En este país no se mueve una sola piedra sin que él lo sepa. Pero dígame algo, Mendoza, ¿cómo se atreve a tirarme a mí, que soy su candidato? Es más, dígame otra cosa. ¿Cómo logró Mario Casas entrar en Los Pinos? Por favor, contésteme eso. La dirección IP del video no corresponde con la ubicación de la residencia del presidente. O sea que el video ni fue grabado ahí, ni fue en vivo. ¿Y dónde lo grabaron? Necesitamos esa dirección para ubicar al pinche argentino ese que me voy a comer vivo. Motel Mirador, en Matamoros. Sé perfectamente dónde es. Listo, pues jálense. Y avisen al Dori a ver si quiere repartir bala. Órale. Vamos. A ver, hijo de tu perra madre, me vas a escuchar y me vas a escuchar bien. Cuidadito y se te ocurre enviar otro video como el de tu amiguito Mario Casas. Me la campaña y mi familia. Yo no sé de qué me estás hablando. ¿No sabes? Pues yo te voy a decir algo que yo sí sé. El origen de la transmisión de ese video fue de Los Pinos. Para mí que tú y Mario Casas llevan revolcándose bastante tiempo en el mismo charco. Mira, Eric, yo no conozco a ese tipo. Además, no soy tan estúpido como para actuar en contra de tu familia. Recuerda que mi partido está apoyando tu campaña. Y una mancha tuya es una mancha mía. ¿Sabe qué? Olvídese de los pretextos. Solamente le voy a decir una cosa. Yo voy a agarrar a Mario Casas y el día que lo haga, le voy a sacar toda la sopa y me va a contar lo que yo ya sé. Así es que a ver si te gusta que salga en televisión nacional el video que le voy a grabar confesando todo. Vengan, ratas. Acá los espero. Nadie me va a prohibir que me lo lleve porque es mi hijo. A ver, Indira, por favor. ¡No te acerques! Porque te disparo, Jorge. Te disparo. Tú no quieres eso. Tú no quieres dejar a Nicolás huérfano, sí. Piénsalo, c***. Hemos luchado demasiado para tenerlo aquí de vuelta. No. Él no está de vuelta. Él no es nuestro hijo, no es. Sí, sí es nuestro hijo. Es nuestro chiquito. Nuestro tamalito. ¿Te acuerdas que así le decíamos? Porque de bebé siempre lo envolvíamos. Porque siempre tenía muchísimo frío, lo envolvíamos como un tamal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? A ver, nuestro hijo sigue siendo el mismo, mira. No vamos a hacer nada que le haga daño. Jorge, por favor, dime que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Dime que nuestro hijo va a ser el de siempre. ¿Creíste que me iba a dejar? ¿Que me iba a quedar callado? ¿Que iba a aceptar mi destino? Hasta en los mejores matrimonios hay secretos, mi amor. Yo estoy listo para la despedida. ¿Vos lo estás? ¿Lo está Elizabeth?
Pero está ese hijo de mil de Marcelo Dóriga. Porque no me voy a ir solo. Si me voy, me los voy a llevar a todos. Pero antes voy a abrir el infierno y lo voy a desatar acá mismo. Si te perdiste los capítulos de la nueva temporada de Señora Acero, ponte al día donde quieras y cuando quieras. Soy Vicenta Acero, hija de Delmira Rigores y de Vicente Acero. En Telemundo Now y Telemundo On Demand.